La dislalia es un problema de pronunciación que implica una articulación o una dicción inadecuada de cierto fonema. ¿Qué son los fonemas? Los fonemas son los diferentes sonidos de los diferentes grafemas, que son los que conocemos como abecedario, los cuales se dividen en consonantes y vocales. Las dislalias son anomalías del habla muy frecuentes en niños de educación infantil y primer ciclo de primaria. Son alteraciones en la articulación de los fonemas, que como dijimos anteriormente, son los sonidos de los grafemas y que pueden darse por los siguientes aspectos. Por sustitución, que es reemplazar un sonido por otro. Por ejemplo, tenemos la palabra carro y los niños lo sustituyen con calo. Ellos dicen calo en vez de carro, sustituyendo el fonema r. También tenemos el aspecto de la omisión, que es donde el niño emite el sonido que no sabe pronunciar sin ser sustituido. O sea, ellos dicen, por decir pelota, ellos dicen etota. También tenemos el aspecto de la inserción, donde el niño intercala junto a un sonido que se le resulta dificultoso, otro sonido que no corresponde a esa palabra. Por ejemplo, por decir Coca-Cola, los niños dicen totatola. Otro aspecto sería la distorsión, que es un sonido distorsionado, es aquel que se da de forma incorrecta o deformada, que es cuando el niño distorsiona toda la palabra o todo el sonido de la palabra. ¿Qué síntomas presenta la dislalia? Normalmente a partir de los 5 años de edad los niños ya pueden pronunciar totalmente todos los fonemas sin ninguna dificultad. Aunque en ocasiones hay niños que se les dificulta pronunciar el grafema R, o sea, el fonema R. Puede costar un poco más de tiempo porque es un fonema muy complicado para muchos niños. Entonces, a partir de esa edad, la dificultad grave para pronunciar ciertos fonemas o palabras es un síntoma clave para identificar el trastorno de lo que es la dislalia. Las causas de la dislalia son muchos los factores a considerar a la hora de definir las causas de la dislalia de una persona o de un niño en sí. Sin embargo, la definición de las causas es fundamental para el posterior tratamiento de lo que es la dislalia, ya que esta intervención va a variar según el origen del problema. Es decir, la dislalia tiene causas diversas. O decir, tienen origen multifactorial, o sea que intervienen muchos factores en el problema del trastorno de la dislalia. Además, la evaluación de las dificultades del lenguaje se da a través de la comunicación oral o del lenguaje oral, o sea, mediante una conversación espontánea con el experto y el niño. Por tanto, se deben tener muestras de lenguaje en diferentes situaciones, o sea que se pone al niño en práctica en diferentes situaciones para que él exprese sus sentimientos, o sea, él exprese o dé fluidez a su lenguaje oral. En definitiva, las causas que causan la dislalia pueden ser múltiples y a continuación se me va a mencionar cada una de ellas. Las causas orgánicas. Esta se da cuando existen alteraciones en alguna función orgánica determinada, es decir, que algún órgano está afectado de alguna forma y que por ende esto dificulta lo que es la producción del sonido. También puede ser por falta de comprensión o discriminación auditiva, que se presentan dificultades para diferenciar algunos sonidos concretos. Puede ser que la persona habla muy rápido o puede ser que habla muy lento. Entonces esto hace que el niño o niña o adolescente no pueda escuchar bien con exactitud los sonidos y por esto tiende a que se produzca este trastorno. También existen las causas ambientales, que vivir en un ambiente que no favorece la fluidez del lenguaje y la comunicación. Es decir, si el niño vive en un ambiente donde no hay mucha fluidez de comunicación oral, entonces el niño no va a tener como que ese contacto directo con lo que es el lenguaje, por lo tanto no va a poder propiciar a comunicarse con exactitud. También tenemos la falta o disminución de audición, que una correcta articulación requiere de una buena audición y viceversa. Por lo tanto, si la audición falla, dificulta la adquisición del lenguaje y el desarrollo del mismo. Es decir, si no hay una buena audición, entonces la articulación se va a ver muy afectada.
por el problema de que no vamos a saber articular lo que escuchamos. También tenemos lo que son las causas psicológicas, que este tipo de causas se dan cuando un aspecto de carácter psicológico influye en la aparición de la dislalia. Generalmente podemos encontrar trastornos de tipo afectivo, efectos de la inadaptación familiar o trauma, es decir, que se puede ocasionar la dislalia por un trauma familiar o una inadecuada adaptación familiar o cambio de ambiente. También tenemos lo que son los factores genéticos, que otra de las causas de la dislalia se encuentran en los factores hereditarios, o sea, de los que se heredan de generación en generación, porque puede hacer que los papás o los abuelos, los tíos, etcétera, pudieron haber padecido de este mismo trastorno y por ende el niño también puede tener en sus genes el trastorno y se le puede desarrollar a la edad. Gorro. Trusa. Turusa. Pero niña. No, porque yo te he tenido que ayudar. Siéntate bien. No, ya me la sé. Autobús. Au. Tampoco hay oído. Helicóptero. Tren. Perfecto, ya va uno. Hoy día una. Sí. Tren. ¿Cómo se llama? Tren. No, me la dejé. Tren. Ya. Tren. Paisaje. Cuadro. No, dímelo bien porque te ha salido. Cuadro. Yo sé. Cuadro. Cuadro. Yo sé. Cuadro. Ya, para otro día. A ver Mesa. Mesa. Tan simple. Ay, ¿qué pasó? Yo dije mesa. No, ya pues salió la lengua. Mesa. Salió la lengua. Si no hubiera salido, te la daba. Cabeza. La dislalia es un problema de pronunciación. Consiste en la dificultad para articular ciertos fonemas. Es un problema que muchas veces se confunde con lo que es la dislexia, pero no tiene nada que ver con ella. La dislalia es una dificultad para pronunciar un fonema determinado. Este trastorno tiene un curso y un desarrollo multicausal. Son distintos los elementos que influyen, pueden ser de causas físicas o también incluso psicosociales. Los órganos que intervienen en el proceso de producción oral se clasifican en los órganos activos y los órganos pasivos. Los órganos activos son los labios, la lengua y el paladar blando, y los órganos pasivos son los dientes, los alvéolos y el paladar duro. Estos órganos son los encargados de llevar a cabo la articulación de los diversos fonemas. Los fonemas más afectados en el idioma castellano son los siguientes: el fonema S, R, L, D, K, G. La dislalia puede ser simple, cuando el niño tiene la incapacidad de pronunciar solamente el fonema. Es múltiple cuando el niño presenta problemas en pronunciar dos o más fonemas. Tenemos la dislalia o tentotismo, que es la dificultad ya es generalizada, porque el niño no puede pronunciar ningún fonema correctamente. La dislalia fin se produce cuando existe la imposibilidad de pronunciar correctamente todos los fonemas. La dislalia se clasifican según sus causas. Estas pueden ser dislalias fisiológicas o evolutivas, que se produce cuando el niño no repite los sonidos que escucha. La dislalia orgánica, que son dislalias en las que las dificultades en la articulación se producen como consecuencias de causas de tipo orgánico.
La dislalia audiógena la principal causa se encuentra en la existencia de una deficiencia auditiva. Esta ya tiene que ver, ¿verdad?, con lo que es la audición. La dislalia funcional se produce como consecuencia de un mal funcionamiento de los órganos periféricos del habla, como son los labios, la lengua, el pelo del paladar, ¿verdad?, y demás. Y esta no está provocada por malformaciones o lesiones. Vas a nombrar. Tenedor. Barco. Barco. Muy bien. A ver, código. Borra. Borrador. Muy bien, te lo pongo en la mano. ¿Y el anterior? Sí. Así. Punzón. Faltó este. Ya lo dije. ¿Cuál es? Borra. ¿Este es borrador? No, dije borra. No. Sombrero. 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 Así como loro. Sombrero. Sombrero. Eso, muy bien. El que sigue. Punzón. Perfecto. Punzón. ¿Y el que sigue? Brazos. ¿Cómo? Brazos. Brazos. Plátanos. Yo voy a hablar acerca de los pasos que se deben de seguir para corregir lo que es este problema. Lo primero que debe de hacer un familiar al detectar síntomas en su niño es consultar con un médico especialista, el cual va a determinar si esto es un trastorno o el niño en realidad tiene lo que es la dislalia. Muchas veces estos problemas están relacionados con otros asuntos patológicos en el niño. Una vez que se determina que el niño padece de este problema, entonces se debe de ir donde lo que es un logopeda, el cual dará una serie de pasos, unas pautas que deben seguir para que el niño pueda mejorar lo que es este problema que le afecta lo que es la adquisición del lenguaje. La familia debe de estimular al niño de una manera adecuada. ¿Y cómo lo va a hacer? Hablándole al niño con claridad, para que él pueda corregir lo que es este problema. Debe articular correctamente cada uno de los sonidos para que el niño pueda ir captando cómo se pronuncian cada una de las palabras. Debe de mirarlo cara a cara, debe de motivarlo, no hacerlo sentir de menos para que él pueda sentirse en confianza y él pueda mejorar toda esta serie de problemas de adquisición del lenguaje. Lo que debe también de utilizarse es lo que es la corrección. Cabe mencionar que cada uno de los pasos que yo voy a mencionar en este momento son pasos que deben de ser primeramente recetados o llevados a cabo por consejos de lo que es un logopeda, como les había dicho anteriormente. La corrección que debe de hacer es que debe de evitar a toda costa el familiar hablarle a este niño con diminutivos. Debe de corregirlo continuamente si se equivoca. Debe de tratar de explicarle la manera correcta en que se emiten los sonidos. Evitar hablar con él en un lenguaje infantil, sino que hacerlo o comunicarse con él con un lenguaje acorde con la edad que él tiene. Es importante en todo momento transmitirle al niño lo que es la tranquilidad y seguridad a él mismo, para que éste no pueda tener una baja autoestima y que él sienta la seguridad de hablar correctamente. También se deben de hacer lo que es una serie de ejercicios. El especialista va a indicar qué es lo que se debe de hacer. Es importante que realice una serie de ejercicios y el familiar debe dedicarle tiempo para acompañarlo y ayudarlo en este proceso para poder lograr tener lo que es un resultado positivo. También hay una serie de juegos que debe de practicar. Como les decía anteriormente, siempre esto tiene que ir guiado por lo que es un especialista, pero existen varios tipos de juegos con los cuales se puede ayudar a lo que es el tratamiento de la dislalia. ¿Qué tipo de juegos? Como por ejemplo los juegos de soplo, movilidad de la lengua y los labios también contribuyen. Por ejemplo, imitar lo que son los sonidos de animales, hacer pompas de jabón, tirar besos al aire y entre otros juegos que se pueden llegar a realizar. Cuando la causa
cabe mencionar que cuando la causa de ese trastorno es por problemas fonológicos, es necesario la intervención de un especialista en lo que es este problema, en lo que es este trastorno fonológico, para que éste pueda adquirir lo que son las habilidades para producir los sonidos del habla de una manera completa. También hay casos como por ejemplo que se debe de insertar lo que es un frenillo cuando tiene estos problemas fonológicos para poder tener una mejor adquisición del lenguaje, y para esto es necesaria una intervención quirúrgica. La dislalia es una dificultad muy común en el aprendizaje del habla infantil. Es la dificultad para articular de forma correcta un sonido determinado. Las más corrientes serían la R y la S. Por ejemplo, la R se suele sustituir por L o por la G de gato, por ejemplo. Y entonces el niño, en vez de decir carretera, diría carretera, por ejemplo. Y la S también suele dar alguna dificultad porque se sonoriza, se puede sustituir por una Z, por ejemplo. Básicamente son las dislalias más comunes en la etapa del desarrollo del habla.